Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre esto, las migraciones mediterráneas durante la Edad de Hierro. ¿Cómo migra la gente cuando adquiere nuevas tecnologías? Bueno, cuando adquieren nuevas tecnologías, se expanden a un modo tremendo, por donde consideren habitable. Pero, ¿qué pasará después? ¿Qué pasará después? Cuando aparezcan las nuevas tecnologías del siglo XXI. Bueno, ya no va a haber esta expansión. Sí, lo que va a haber es ciudades prisión, barrios de 15 minutos. Eso es lo que va a haber con nuevas tecnologías. Pero aquí es al contrario. Durante la Edad de Hierro es al contrario. ¿En dónde estamos? Estamos en la Edad de Hierro. Estamos después de la irrupción de los pueblos del mar. Ya hemos hablado de los pueblos del mar aquí, ¿no? Año 1200 por ahí, pueblos del mar. Los pueblos del mar desatan la Edad Oscura sobre el mundo antiguo de la Edad de Bronce. Los principados caen en esta Edad de Bronce. El mundo comienza otra vez a restablecerse y solamente tienen que pasar unos, ¿cuánto? Medio milenio para que aparezcan otra vez las civilizaciones, las potencias regionales. Después de medio milenio de la irrupción de los pueblos del mar, de lo cual ya hemos hablado aquí, hemos hablado bastante de los pueblos del mar aquí en Radio Política, ¿no? Bueno, recomiendo que veas nuestros videos. Ahora vamos a hablar de este aspecto. Sucede que han hecho un estudio de ADN y han encontrado muestra de evidencias de una migración generalizada en el Mediterráneo durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Lo que estamos usando aquí es durante la Edad de Hierro. Esto es lo que sucede. Los fenicios, los púnicos, ¿no? Todos ellos aparecen acá. Los etruscos, los griegos, ¿no? Aquí los ves. ¿Ves cómo están estas cuatro potencias, ¿no? Que en verdad para esta época pues eran ciudades-estado, eran confederaciones de ciudades. Los fenicios también tenían ya hemos hablado de las ciudades fenicias aquí. No era exactamente pues un imperio extensivo territorial. Era una ciudad, una talasocracia salpicada en todo esta zona del Mediterráneo, ¿no? Los fenicios son los moraditos, los griegos son los verdes y los etruscos son los celestes. Como verás, no eran exactamente ciudades, imperios regionales, no eran imperios regionales, eran una especie de potencias étnicas regionales. Potencias eran etnósferas, ¿no? Los griegos no tenían un solo rey, tenían varios reyes, pero se estaban expandiendo y tenían una identidad. También se peleaban entre ellos, se aliaban entre ellos, pero tenían una identidad. Y los etruscos también tenían una identidad, pero tenían varias ciudades, estaban esparcidos en varias ciudades. No había un rey para toda Etruria, no había. Eran varias ciudades y justamente eso fue una causa de su debilidad. Igual eran poderosos, cuando se unían eran aplastantes. Pero después estos grupos etruscos, griegos y fenicios se enfrentaron entre sí. Y ya hemos hablado de eso, cuando hablamos de la batalla de, ¿cómo se llama? Asiajo, en las costas de esta zona llamada Córcega, Cerdeña, ¿no? Cerdeña, ahí, en esas islas, ¿no? En esas islas se enfrentaron todos, ¿no? Etruscos, griegos, fenicios, y a pesar de que el bando de los etruscos ganó, los etruscos tuvieron que renunciar a parte de esa zona celeste que ves ahí en la isla. En esa isla, ahí está, ahí han encontrado pueblos etruscos en esa zona, ¿no? Ya estaban expandiéndose, pero ganaron la guerra. Pero cuando ganaron a favor de su aliado. Sus aliados eran los fenicios, los morados, eran sus aliados de ellos. Y al final los morados se quedaron con la isla, los fenicios se quedaron con la isla, y los etruscos se quedaron donde estaban. O sea,
Ganaron la guerra, pero no ganaron nada efectivo después de la guerra. Así, ¿te das cuenta? No, no ganaron nada efectivo después de la guerra. Nada efectivo. Se quedaron así como estaban. O sea, por gusto ganaron. Eso es lo que quiere decir. Por gusto ganaron. Y tuvieron que quedar ahí. ¿Y qué pasa cuando se quedan ahí? No se expanden. ¿No? Porque bueno hubiera sido que los etruscos ganen la guerra, los fenicios se quedan con la isla de Cerdeña y los etruscos se quedan con la costa de Marsella, ¿no? Sería un buen arreglo, ¿no? Ahí está. Eso sí sería un buen arreglo, pero no se dio. Y los etruscos no pudieron conquistar la costa de Marsella. Pero sí los fenicios se tomaron las dos islas, Cerdeña y Córcega, los tomaron. Y los griegos tuvieron que retroceder. Claro, no fue todo el mundo griego el que peleó ahí. Pues solamente unos griegos que vivían en la zona de Nápoles, en la zona del sur de Italia, donde también está de verde. Esos griegos, aliados con otros griegos de alrededor. Ellos eran los que pelearon, no todos los griegos. O sea, fueron ciudades de los celestes, de los etruscos, ciudades de los verdes, que son los griegos, ciudades, nada más, no todas las ciudades, y no toda la flota, no todos los fenicios, ¿no? Pero sí lo suficiente como para decidir la guerra. O sea, por eso los fenicios pudieron vencer aliados con los etruscos. Ahora mira el mapa, vas a ver en ese mapa los Alpes. Para poder conseguir recursos y ganar dinero, y con eso mantener toda una flota y ser más poderoso, necesitas comerciar con la gente que vive arriba de los Alpes, al norte. Y para eso te va a ser bien difícil si cruzas los Alpes. Tienes que bordearlo. La primera opción es al lado occidental. Lo bordeas y llegas a Marsella, donde están los foceos, los griegos. Hay colonias griegas ahí. Hay una colonia muy poderosa que es la colonia de la actual Marsella. Eso. Ellos son los que tienen el caño por ahí. Tienen el control del caño de esa zona. ¿Te das cuenta? Por eso eran poderosos. Esa zona. Pero también puedes hacer otra deriva. Puedes ir al lado oriental de los Alpes, porque justamente al lado oriental de los Alpes hay una llanura. Ya no necesitas cruzar los Alpes, que es una pared de piedra de 1 kilómetro de alto. Ya no necesitas. Bordeas por el oriente y llegas a una zona que después se llamó Viena. Viena es la parte plana que está al terminar los Alpes. Por eso Viena se instaló ahí. Se instala ahí porque es lo primero que se ve cuando se termina de bordear los Alpes. Ah, justamente está en el extremo de la actual Austria. ¿Por qué? Porque es la única zona que es extensamente habitable. Todo lo demás es montaña. Ahí es la montaña donde muere Opsi, el hombre de hielo. O sea, es el sitio bravo para crear ahí una metrópoli. Bien, bien bravo. El único sitio habitable perfecto, ¿no? Y de buen clima y de buena orografía es Viena, que está terminando los Alpes al oriente. Y de ahí viene toda una planicie. Solamente tienes que bordear la parte oriental de los Alpes. Llegas a Viena, la zona, pero si quieres bordear la parte occidental, llegas a Marsella y de ahí subes por todo el valle. O sea, esa era la vía. Claro que a los etruscos les convenía, pues, la vía de Marsella, pero eso no lo consiguieron. Así que simplemente se quedaron estancados después de esa batalla. Que ya hemos hablado aquí de esta batalla. Han encontrado restos de esa antigua batalla naval. De eso también hemos hablado aquí. Entonces, lo que sucede es que la vía por el oriente era más peligrosa y era un poco más escarpadita. No tanto, pero sí más escarpada y había más distancia. Había más distancia. Claro que si hacías la vía de Viena, llegabas al Danubio y podías subir, ¿no? Pero era más largo también. Subir por el Danubio, te ibas a las montañas de la Selva Negra y ahí hay un cerro grande, creo que es el Cerro de Júpiter, le dicen algo así. Y de ese cerro, a un lado está el Danubio y al otro lado está el Rin. O sea, prácticamente dabas una vuelta en uno. O sea, no era la parte más buena para subir. Pero, bueno, ¿no? Y también estaba un poco alejado del mar, un poco alejado del mar. No tenía desembocadura esa zona del oriente, no tiene desembocadura en el Mediterráneo.
Simplemente tiene desembocadura en el Danubio, que es justamente el río que estás viendo acá, que estoy mostrando con el cursor, el Danubio. Tiene desembocadura en el Danubio. ¿Y qué sentido tiene? Si el Danubio va a terminar con las ciudades griegas, termina donde aparecen las ciudades griegas del Quersoneso, las ciudades griegas del Mar Negro. Ahí termina el Danubio, justamente en la zona del oriente de los Alpes. Hay esa llanura que ahora es Viena, y de ahí viene el río Danubio, y del río Danubio vas hasta el Mar Negro donde están los griegos. Yo quiero una ruta que vaya donde estemos nosotros, los etruscos. No hay. La única ruta sería una expansión por el mar que tomen toda la desembocadura del Po, ¿no? Toda la desembocadura, que lleguen a toda esta desembocadura, a toda esta zona de los Alpes, ¿no? Creo que por aquí estaba Milán, ¿sí? Que lleguen aquí, al otro extremo de los Alpes, que conquisten el occidente y anexen justamente esta parte de Francia, la parte de la costa francesa. Esa era la solución para la expansión etrusca. Y la expansión fenicia ya estaba hecha ya. Ya estaba completa la expansión fenicia. Ya hasta estaban yéndose a África, a Inglaterra, a las Bretañas. Ya estaban yéndose por ahí los fenicios, ¿no? O sea, ya estaba hecha la expansión fenicia. Así, pero faltaba la expansión etrusca. Los etruscos no se pudieron expandir y cada vez tuvieron menos recursos. Así que fue muy fácil que vengan unos celtas, unos galos, y, y comiencen a arrasar el Valle del Po y se queden ahí. Y se llamó la Galia Cisalpina, ¿no? Cisalpina, así. Pues, es justamente la Galia Cisalpina es lo que los galos invaden a los etruscos, ¿no? Entonces ya con eso, como ya no tenían para seguirse abasteciendo, fue fácil que los romanos comiencen poco a poco a conquistar estas ciudades etruscas una a una. Fue fácil, ¿no? Claro, los etruscos debieron unirse todos y dar un golpe a Roma de frente y acabar con el problema, pero no lo hicieron. No lo hicieron para nada. Pensaban que solamente era sí, unas montañas pantanosas que estaban arriba del río, ¿no? Ya te hemos mostrado cómo era Roma antes, ¿no? Ya, creo que aquí ya lo hemos hablado. Te mostramos los diagramas, ¿no? La orografía de la zona. De eso también hemos hablado aquí, ¿no? Justamente los inicios de Roma. Tengo más sobre los inicios de Roma, pero por ahora vamos a hacer esto, ¿no? Porque hay bastante información. Pero no pasó así y Roma comenzó a adquirir el control de eso, poco a poco. Ahí está, ¿no? Y los fenicios cayeron en desgracia por los babilonios, asirios, babilonios, caen en desgracia. Y Cartago comienza a tomar el control de todas las... Ya también hemos hablado de Cartago, cómo hace Cartago para conquistar todo lo que queda del imperio fenicio, ¿no? De las factorías fenicias, ¿no? Cartago agarra y comienza a conquistar ciudades y comienza a convertir las factorías en ciudades también, para que les sirvan de apoyo, ¿no? Ciudades de segunda categoría y Cartago se vuelve una ciudad de primera categoría. Entonces, eso es lo que pasó acá. Y los griegos poco a poco comienzan también a extenderse, pero al final, eh, al final terminan cayendo bajo la órbita macedonia, ¿no? Bueno, también de eso hemos hablado de los griegos, ¿no? Cómo los griegos son atacados por los persas, los persas. O sea, los griegos son los últimos en caer, son los últimos en ser absorbidos, en ser unificados, ¿no? Bajo un imperio poderoso, ¿no? Fueron los griegos. Bueno, ese es el juego de fuerzas, ¿no? Ahí está. Oriente, ¿no? Oriente, el centro, ¿no? El centro que es Etruria, que después fue Roma, el, el centro, ¿no? Etruria, que después fue Roma, después tenemos el Oriente Occidental, que es Grecia, que después fue el Imperio Helénico, ¿no? Y tenemos el Mediterráneo orientalizado, que justamente son los fenicios, que después fue el Imperio Cartaginés. Y al final, los que están en el centro son los que tuvieron más control. ¿Quién está en el centro de este mapa? Están justamente Roma y Cartago. Están uno arriba de otro, uno en la misma línea de otro. Están en el centro. Entonces, los dos comenzaron a pelearse. Al final ganó Roma. El que era continentalmente más compacto, que fue Roma.
Si eras continentalmente más compacto, te era más fácil asimilar recursos y concentrar recursos. En cambio, Cartago no era compacto territorialmente. Es más, tenía que pagar un alquiler por usar su ciudad a los nativos que vivían ahí. Tenía que pagar el alquiler. De vez en cuando tenía mucho poder, muchas armas y rehusaban pagar el alquiler. Ya, esta era la debilidad, ¿no? Ya hemos visto también esa debilidad con los hititas, ¿no? No pagaban alquiler los hititas, ¿no? Pero tenían un pueblo bárbaro al costado, los Gascas, ¿no? Un pueblo recontra bárbaro, que de vez en cuando tomaba tu capital, lo saqueaba, ¿no? Y no tenían forma de controlarlos, a pesar de que era un imperio, ¿no? De eso también hemos hablado. Pero vamos a hablar de DF punto, ¿no? Hay un estudio de ADN antiguo que muestra evidencias de la migración generalizada en el Mediterráneo durante esta edad de hierro, la edad de bronce. Esa es la edad de hierro, 550, justamente cuando aparecen estas ciudades, ¿no? Estas confederaciones de ciudades. Acá puedes verlo, ¿no? Aquí puedes ver las líneas, ¿no? Los centros arqueológicos, los radiocarbonos, los datados, ¿no? Tarquinia, etrusco, ¿no? Quercuane es fenicio. Ahí está. Ahí lo puedes ver, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Hay un equipo de antropólogos, arqueólogos y genetistas que ha sabido más sobre los patrones migratorios que las personas que vivían alrededor del Mediterráneo durante las edades de bronce y de hierro. Lo que han hecho aquí es una secuenciación genética de los restos de 30 personas que vivieron durante la edad de bronce y de hierro en Cerdeña, Túnez e Italia continental. ¿Mm? San Inveña. Acá hay una sola que dice San Inveña. Eso debe ser Córcega. Debe ser así, Córcega. Creo que son las islas occidentales del Mediterráneo. San Inveña. Ahí está. Porque aquí faltan los verdes, que son los griegos, aquí en las rayas de abajo, ¿no? Faltan ellos. Bueno, la mayor parte del conocimiento sobre las personas que vivieron alrededor del Mediterráneo durante estas edades deriva del estudio de artefactos que dejaron atrás, o sea, de la cultura material. Pero tales evidencias señalan no revelan mucho sobre los orígenes de estas personas o dónde vivieron los antepasados de estas personas. Entonces trataron de indagar sobre los antecedentes de estas personas siguiendo patrones de migración mediante la secuenciación genética. Hicieron una secuenciación de escopeta, es decir, azarosa, de forma aleatoria, random le dicen, ¿no? En las muestras de huesos desenterrados en pueblos antiguos que vivieron en Italia, Túnez y Cerdeña. Ahí está. Italia, que es Roma, Etruria, ¿no? Túnez son los fenicios, los cartagineses, ¿no? Aquí está. Y Cerdeña, ¿no? Ahí está. Cerdeña es sanimbeña, pues, ¿no? Los cerdeños son, los sardos son eh, la antigua raza que existía antes de estas migraciones. Es la raza nativa que existía antes de estas migraciones. Es la raza de los primeros agricultores neolíticos, anatolios. Ellos se quedaron ahí en Cerdeña. Quedaron ahí en Cerdeña y no sufrieron embates de migración más que este pequeño salpiquillo azul de los etruscos, ¿no? Y otros más, ¿no? Pero quedaron con una genética mucho más sólida que los demás. Sí, o sea, son descendientes de estos anatolios campesinos de los cuales ya hemos hablado acá, de la edad de piedra. Bueno, entonces, para tener una idea de los patrones de migración de las personas que vivieron en las partes norte, central y sur de la parte oriental del Mediterráneo, durante estas edades, se dieron cuenta de que era una época en la que bajaban mayores distancias. ¿Por qué? Por los avances en la construcción de barcos, ¿no? De barcos y por la tecnología náutica que crearon. Sea, justamente cuando empezaron a mejorar esa tecnología, ¿por qué? Creo que inventaron el clavo, algo así. El clavo de hierro, ¿no? El clavo de hierro. Eso era más resistente pues que el clavo de bronce. Era el clavo, remaches, o sea, todo lo que podían con metales, ¿no? Con hierro. Entonces, lo que podían construir, los transportes que podían construir este, con madera y hierro, ya no era madera y piedra, era madera y hierro, o sea, era más resistente, aguantaba más y las distancias podrían ser más largas. En base a eso empezó la migración y empezó la migración que estás viendo acá. Mira cómo los verdes, los griegos han esparcido.
por todo lado. Los fenicios también se han esparcido y los etruscos también estaban esparciéndose, pero ya te lo expliqué, por razones políticas, geopolíticas, no pudieron ir a más, aunque sí tenían un rico valle, tenían amplias fuentes de agua, pero por estas razones no pudieron ir a más, desgraciadamente. Se quedaron ahí, se estancaron. Bueno, entonces han hecho esta investigación que estás viendo acá y lo han comparado con los pueblos antiguos y modernos que vivieron en la región, con los pueblos actuales. Vamos a ver acá. Ya está. Encontraron evidencias de una migración muy generalizada por el Mediterráneo, lo que sugiere fuertes vínculos entre los pueblos distantes. También encontraron heterogeneidad en las poblaciones de la Edad de Hierro y cambios en la ascendencia en el norte de África y Cerdeña durante la Edad de Bronce. Ojo, el norte de África y Cerdeña durante la Edad del Bronce. O sea, debe ser de estos primeros campesinos, lo que sugiere un aumento en la migración. Revelaron un aumento en la migración de agricultores neolíticos desde lo que hoy es Marruecos e Irán hacia Cerdeña y hacia Túnez, y algo menos de migración hacia lo que hoy es Italia. O sea, estos agricultores de la Edad de Piedra fueron desde estas zonas, desde Marruecos e Irán, o sea, imagínate, Irán, Marruecos, toda esa zona recorrieron y llegaron hasta estas islas, hasta la isla de Sardinia, ¿no? Cerdeña, ¿no? Sí, Sardeña es la isla que está al sur, ¿no? Y Córcega, donde están los sardos, es la isla que está al norte. Ah, sí, Corso, ¿no? Córcega es la isla que está al norte, pegada a Francia, está más cerca de Francia, ¿no? Creo que es una isla de Francia también, con un tema de tratados que se le entregaron. Pero la gente era de habla italiana. Ya, entonces, aquí, Córcega es la isla que está aquí arriba, y Sardinia, es la isla más grande que está abajo, ahí en el mapa que estás viendo. Entonces, allí hubo un aumento de migración en Cerdeña. Y de hecho que también en la otra isla de arriba, de hecho. Bueno, entonces se dio esta migración de estos neolíticos. Acá está. Campesinos neolíticos del Magreb. Ya hemos hablado del Magreb aquí, ¿no? Hablamos de la revista Time y eso, ¿no? Ya hemos hablado del Magreb. Ya, bueno, este es el Magreb, acá. Suben para allá, suben, van más al norte y colonizan esas islas. Acá está. También agricultores neolíticos que estaban conectados con los del sur del Sahara, ¿no? Los del sur del Sahara son los negros negros, es lo que está abajo en el sur del Sahara, ¿no? Sí, o sea, los subsaharianos le dicen, ¿no? Subsaharianos. Bueno, eso es lo que lo colocan acá. Y aquí habla de la Europa céltica central, aquí en Italia, ¿no? Tienen de esa Europa céltica central. Ya expliqué que los celtas también conquistaron esa zona, ¿no? Bruno creo que se llama, Breno, el caudillo galo que entró a las puertas de Roma y tuvieron que pagarle, pues, los romanos oro para que se vaya, tuvieron que pagarle en oro para que se vaya, pero tuvieron que hacer en la balanza que trajo Breno, ¿no? El líder, el caudillo bárbaro trajo una balanza, ¿no? Y la balanza estaba con truco todavía. Así, lo digo en términos sencillos, ¿eh? La balanza estaba con truco, tuvieron que pagarle esa balanza. Y, y alguien se dio cuenta, oye, tu balanza tiene yaya, ¿no? Tiene truco, o sea, está mal calibrada tu balanza. Ni siquiera es lo que tú estás exigiendo, ¿no? Tu balanza pesa menos mi lingote pesa 1 kilo, pero la balanza dice que pesa 600. O sea, oye, ¿cuánto más te tengo que dar, no? Y el bárbaro agarró su espada y la tiró, ¿no? Y dijo, ahí está mi espada, si quieres, pésala, ¿no? Ah, bueno, es una anécdota que aparece en las historias romanas, ¿eh? Entonces aquí lo puedes ver, ¿no? Acá puedes ver este tema de acá en Italia, ¿no? Entonces, aquí, esto fue el Mediterráneo. En el Mediterráneo aparecen todas estas migraciones. Acá ves, Sicilia y Grecia, ¿no? Tercuane, Cluster 2, ¿no?
Acá está. Esta es Sicilia y Grecia. Es- Llegan acá a la zona sur de Italia, ¿no? Ahí está, Quercuanes. Justamente son los moraditos de acá, los griegos, los fenicios, ¿no? O sea, también había migraciones ahí, ¿no? O sea, fue una mezcla, una mezcla. Esta es la mezcla antigua, ¿no? La mezcla de la población neolítica. Acá te muestro la población neolítica. Esta es la mezcla que hubo con los neolíticos. Se ve que hay bastante mezcla. Estas son las poblaciones base que aparecieron. Gracias a estas migraciones neolíticas, aparecen estas migraciones base. Y estas migraciones base crean estas migraciones de acá. Estos pueblos de acá se crean en base, estos pueblos, fenicio, griego, etrusco, se crean en base a estos cócteles de migraciones base que te estoy mostrando acá. Ahí están los italianos, ahí está, Italia, ahí se forma, esa migración base se forma en base a lo que te estoy mostrando acá. Este es el origen del pueblo etrusco. Ahí te muestro el origen del pueblo etrusco. El origen del pueblo cartaginés está también aquí. Ese es el origen del pueblo cartaginés. Ese es el origen del pueblo cartaginés. ¿No ves? Entonces, esos son los orígenes de estos dos pueblos, ¿no? Y ahí está Sardinia, ¿no? Sardinia es la gente que quedó intacta, ¿no? Es un pueblo que quedó intacto, o sea, por eso aparecen esos, ¿cómo te digo? Ese azul turquesa en Sardinia, porque esa población que quedó intacta se mezcló con los demás, pero mantuvo una preponderancia de sus genes nativos, anatolios, de su ancestralidad anatolia, lo mantuvo ahí. Entonces, acá puedes ver entonces los orígenes del pueblo italiano y del pueblo cartaginés, ¿no? Acá está, ¿no? Los etruscos también tenían esa sangre, ¿no? Esa sangre, pero más al sur de los etruscos estaban los italiotas, ¿no? También eran indoeuropeos los italianos, eran indoeuropeos. Los etruscos tenían pues una sangre, como acá puedes verlo, ¿no? Acá puedes verlo, ¿no? Del Levante, acá está, del Levante, un Levante posterior, ¿no? Eh, Sicilianos y griegos, ¿no? Recuerda que Tarquinio Soberbio era un griego, solo que estaba toscanizado, venía de Marato, su abuelo paterno era de Marato de Corinto, el abuelo paterno del primer rey etrusco de Roma. Acá está, y acá pues aparece Sicilia y Grecia, ¿no? Aquí en esta zona, ¿no? O sea, ya había gente ahí. Aquí está. La base italiana, ¿no? La base. Y justamente la preponderancia italiota es la que tiene el etrusco, tiene esa preponderancia italiota. Solo que el etrusco se desarrolló mucho más temprano que todos los anteriores. Y veía ya a los demás italiotas, los sabinos, los latinos, toda esa gente, los samnitas, los veía como inferiores, como bárbaros. Ahí está. Pero en verdad era prácticamente la misma raza. Solamente que los etruscos estaban un poco más mezclados, justamente porque era una potencia hegemónica de esa zona. Eran como 12 ciudades así, ¿no? Que estaban gobernadas por un lucumón, su rey, su magistrado principal. Y tenía más contacto con los demás pueblos. Entonces estaban un poco mezclados, como lo puedes ver acá. Los romanos no estaban tan mezclados. Eran gente de las montañas que estaba ahí viviendo como salvajes, ¿no? Ahí en sus montañas. Estaba ahí viviendo, ¿no? También los demás latinos también eran un poco salvajes, porque no tenían mezcla, o sea, no tenían lo que se llamaría en este mundo antiguo roce social. Esa es la verdad, no tenían roce social, apenas podían leer, ¿no? Y los romanos no leían en latín todavía. O sea, todavía no aprendían eso, ¿no? Tuvieron que aprenderlo para poder vivir como ciudad. Ellos más bien leían en griego, en griego, en griego, y no todos sabían leer, no todos sabían leer. Entonces eran vistos como salvajes, ¿no? Bueno, tendrían algo de razón. Entonces, acá puedes ver cómo funciona toda esta dinámica de fuerzas. Esto es el neolítico, lo que forma después estos pueblos acá, que es la edad de hierro, ¿no? Viene el neolítico, viene la edad de bronce, viene después, viene después la edad oscura, y después ya aparece la edad de hierro a formar los nuevos imperios, aquí está, ¿no? En forma de congregaciones, de ciudades, ¿no? Y después de esto ya
Esto desaparece y aparecen ya imperios ya regionales, ya unificados. Ya no eran imperios etnoculturales, ahora eran imperios unificados. Pero eso es después de esto, ya. A finales ya de la edad, de la edad antigua. A finales, ya. Este es recién 550 de la edad antigua. Aquí aparecen las ciudades congregadas, las ciudades confederadas, etnoculturalmente, aquí en esta época. Entonces, acá puedes ver los haplogrupos, ¿no? Ya hemos hablado que en Sudamérica había cuatro haplogrupos, todavía hay cuatro haplogrupos. Ya hemos hablado también de eso aquí, cuando hablamos del origen de las razas sudamericanas, ¿no? O sea, no es que solamente es una raza, blancos y nativos, ¿no? No, eso no existe, es una tontería. Es politiquería, ¿verdad? También. Lo que hay varias razas, hay varias variantes de haplotipos. Hay como cuatro haplotipos aquí en Sudamérica, según cada región geográfica. ¿No? Y bueno, acá están los haplotipos del mundo antiguo, ¿no? De la zona del Medio Oriente, de esa zona. Acá puedes verlo. Bueno, entonces esas son las zonas, esos son los focos regionales, donde estos pueblos comienzan a confluir, estos focos regionales. Puedes ver acá, ¿no? Y bueno, esto sería todo por hoy, así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.